Se trata de Pedro Pablo Irrázuriz, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, con magíster en Ciencias de la Ingeniería de la misma universidad y máster en Investigación Operacional en London School of Economics. Entre el 2011 y 2014 se desempeñó como ministro de Transportes y Telecomunicaciones del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Además, fue gerente general y presidente del directorio de la empresa de servicios sanitarios ESBIO entre los años 2006 y 2011. Actualmente es presidente del directorio de la empresa de ferrocarriles del Estado. Así que aprovechamos, saludamos y brindamos un fuerte aplauso al señor Pedro Pablo Irrázuriz. Quiero agradecer muy especialmente a Guido por esta invitación. Para nosotros es muy relevante poder contar las cosas que estamos haciendo en EFE y oportunidades como esta son muy relevantes y además a mí me pasa algo muy profundo con la región del Biobío que tiene que ver con parte de mi historia profesional. Me tocó el terremoto. Y al respecto me gustaría recordarles que el próximo año, en 8 meses más, se cumplen 10 años y de verdad hay héroes ocultos que trabajaron de una forma increíble post-terremoto que yo creo que merecen reconocimiento. Y a propósito de lo que mencionaba el intendente de las personas, pero realmente hay algo bien profundo, hay personas, en el caso de la experiencia que yo tenía en ese momento, que era la empresa de agua potable, hay personas que trabajaron por reponer el agua en la ciudad, en todas las ciudades. En Arauco se tuvo que reconstruir la red completa durante muchos días, sin descanso. Algunos yo creo que hasta perdieron un poquito el sentido de la realidad durante el proceso de reconstrucción, que son héroes ocultos valiosísimos. Las personas en la región del Biobío son maravillosas y es algo que les digo con mucho orgullo. Yo siento, le tengo mucho cariño, me encanta la ciudad, ese índice de calidad de vida para mí representa realmente lo que es la región y particularmente Concepción. Y por eso me gustaría recordarles que falta poco para que se cumplan 10 años, un momento bien duro que tiene realmente héroes ocultos, la radio Biobío, por ejemplo, funcionarios de Desvío, el diario El Sur. Hay actores que fueron súper claves y que están ocultos, que yo creo que merecen un reconocimiento importante y ya no falta mucho tiempo, así que me parece una instancia importante de aprovechar. Pero nosotros, este momento es maravilloso y por eso quiero agradecer la presencia también del intendente que estuvo al comienzo, de la Seremi, Francesca Parodi, del alcalde Álvaro Ortiz, que es un actor clave en el proceso que viene respecto del puente, así como también el alcalde de San Pedro de la Paz, al diputado Sergio Bobadilla, que se nos arrancó, pero con quien me tocó trabajar, sobre todo en el tiempo de los años en que viví aquí muy intensamente. También a Flor Weiss, que es muy importante en los procesos que vienen y de los proyectos que nosotros vamos a tener hacia adelante, así como Marlene Pérez y también muy importante Víctor Lobos, el presidente de FESUR, que le ha puesto mucho corazón a los desafíos que tenemos hoy día. A mí me gustaría contarles un poco qué es lo que nosotros vemos como grandes desafíos para el ámbito ferroviario. Creo realmente que hay una transformación muy profunda. Estamos con planes de inversión de $800 millones, de los cuales una parte no menor están en proceso real. No es solo discursos, conversaciones, estudios, sino que ejecuciones concretas. Nosotros en EFE tenemos hoy día 2.400 kilómetros de vías ferroviarias, de las cuales una cantidad menor se usa para el transporte de pasajeros, pero el total de la red se usa para el transporte de carga. Transportamos 47 millones de pasajeros, que es récord histórico y que tiene que ver con algunos servicios, particularmente el servicio de Biotren a Concepción, el servicio ANOS
y el servicio a Limache. Esos 3 servicios son realmente muy importantes y transformadores de la calidad de vida. También estamos presentes en 10 regiones del país. A nosotros nos gusta sentir, cosa que puede ser un sentimiento equivocado, pero creemos con el impulso de las inversiones que hacemos, que somos realmente la contracara a las inversiones de metro. Nosotros tenemos un plan de 5.500 millones de dólares, de los cuales se concentran casi todos fuera de la región metropolitana. Y tenemos además, transportamos 11 millones de toneladas al año, de los cuales prácticamente el 50% se moviliza en la región del Biobío. Por lo tanto, la relevancia de la carga y a la hora de todas las discusiones que tengamos en el modo ferroviario es crítico, es muy importante, es mucho más limpio, mucho menos congestión, por lo tanto, un gran elemento a tener en cuenta. Cuando miramos la red, los trenes principales, el Arica-La Paz, que tiene que ver con el convenio de paz con Bolivia, el Metro Valparaíso, un servicio que es un tren de cercanía que atiende aproximadamente 20 millones de viajes al año, los trenes de la región central, diríamos, que son básicamente el tren a Chillán, el tren a Rancagua, el tren a Nos, y además un servicio que es bastante bonito, que los invito a conocer, que es el servicio de Talca-Constitución, y FESUR, la empresa que atiende los servicios del Corto Laja, el Biotren y los servicios de carga principalmente. Esta es la operación que tiene hoy día EFE. Cuando uno discute respecto de qué le pasó a EFE, por qué una empresa que hace 130 años, hace 100 años, hace 80 años, era tan maravillosa y que tiene en el recuerdo de muchos de nosotros, los viajeros más antiguos, una cosa romántica maravillosa, ¿qué le pasó que se desapareció? Y aunque desde el punto de vista periodístico sería mucho más apasionante tener cuentos de robos y de fraudes y de cosas que tienden a salir normalmente, porque a eso nos gusta más a las personas, entonces es más atractivo contar, lo que de verdad le pasó es que perdió competitividad. Desapareció porque nadie estaba dispuesto a viajar entre Chillán y Puerto Montt a velocidad máxima 50 kilómetros por hora, cuando se puede ir en bus a 110 con las autopistas o en avión a 1000 kilómetros por hora. Entonces, desapareció no porque haya habido negligencia, haya habido maldad, haya habido robo, desapareció porque el público usuario no lo usaba. Y cuando el tren de Lagos que llegaba a Puerto Montt, el romanticismo dice que murió porque los trenes eran españoles usados y que entonces, ¿por qué los chilenos invertimos en cosas que los españoles están tirando a la basura? La verdad es que los trenes llegaron en perfectas condiciones. Pero es que nadie se iba a ir en un tren que se demorara entre, les digo, Chillán y Puerto Montt, 50 kilómetros por hora de velocidad máxima. Nadie se sube una vez, romántico, viajo una vez al año porque lo encuentro entretenido, pero si uno no hace el trabajo de fondo y hace la transformación real, el tren no compite, y si el tren no compite, los usuarios no se suben. Por eso que el año 2011, en una discusión bien profunda en que estábamos con el presidente Piñera en ese gobierno, tomando la decisión, ¿qué hacemos con Ferrocarriles? Si Ferrocarriles sigue siendo una empresa que va a estar arrastrando el poncho, no vamos a tener trenes. Y por lo tanto, hagamos un trabajo verdadero, que haga una transformación en donde el tren demuestre que es imbatible y por lo tanto sea el servicio de transporte que tengamos para hacer una mejor calidad de vida. Y por eso pusimos foco en 3 cosas principalmente. Hay un montón de temas, pero las cosas que uno, si piensa en soluciones distintas, se engaña. Estas eran las que nosotros tomamos como principales. Primero, aumentar los servicios de cercanía. Los grandes centros urbanos necesitan calidad de transporte para todos los días. No sirve un tren que una persona usa una vez al año, porque es demasiada inversión para poco uso. Entonces los trenes que de verdad son imbatibles son los trenes de cercanía. Y el tren más importante que iniciamos en ese momento fue Coronel Concepción. Y se hizo un servicio que afortunadamente no estaba en las encuestas que acaba de presentar Sergio, porque ella hablaba del 2014 y el tren partió después. Entonces, ese tren es realmente imbatible. Si uno
está bien, se puede decidir en auto porque es más cómodo, pero el tiempo de viaje, la calidad de servicio y sobre todo cuando lleguen los trenes nuevos que van a ser realmente imbatibles y no sé cómo vamos a dominar la cantidad de futuros pasajeros que van a venir. Y como gana, entonces es un servicio verdadero y ya no tiene pérdida operacional, sino que tiene un pequeño margen positivo. El segundo foco es los servicios de transporte a la carga, porque en eso también, de nuevo, en los casos específicos en los cuales la carga tiene buena conectividad entre el puerto y el lugar de generación, o entre el puerto y un centro de distribución de buena calidad, es imbatible. Nadie se imagina que la celulosa salga en camiones, porque son volúmenes grandes desde un punto fijo, o el cobre salga en camiones, sale en trenes de carga, y ahí de nuevo es imbatible, y tiene sentido invertir. Si uno pretende que un agricultor que tiene un contenedor de arándano lo vaya a dejar a la estación del tren, entonces lo sube a un camión, lo lleva a la estación del tren, para que el tren lo mueva 80 kilómetros al puerto, eso es imposible, no hay ninguna posibilidad de que uno haga, que convenza a un productor que corra el riesgo de tener tantos intercambios cuando la distancia es tan corta. La distancia de carga se mueve de cordillera a mar, no se mueve de norte a sur, se mueve en exportación hacia los puertos de la región. Entonces grandes volúmenes tiene sentido, pero pequeños volúmenes es difícil. Intentar competir en eso es engañarse y por lo tanto hay que hacer esfuerzo en las cosas. A la larga, si uno va a reconstruir una buena red, entonces es fácil que alguien decida subir su contenedor en vez de al camión al tren. Y tiene que llevarlo en camión al tren y del tren al puerto. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras para no engañarse. Y lo tercero es que hay que lograr que operacionalmente el tren no pierda plata. Porque si todos los años el ministro de Hacienda tiene que decir, para que estos gallos terminen el año le tengo que poner un hospital, porque 60 millones de dólares, 50 millones de dólares para que terminen el año operacional. Además tengo que pagar los intereses, la deuda histórica, un montón de otras cosas. Además las inversiones nuevas, ¿sabéis qué? Mejor no les pongo plata. Porque si ni siquiera son capaces de llegar al año, al terminar el año, ¿para qué me meto en este barril sin fondo? Entonces Ferrocarriles tiene que lograr operacionalmente tener margen positivo. Eso es bien crítico. Lo que le pasó muchas veces que Ferrocarriles, como no terminaba el año y como el ministro de Hacienda no tenía plata, no le pasaba la plata y por lo tanto la empresa dejaba de hacer mantención. 3 años después tenía un hoyo negro que había que volver a cubrir. Entonces, los desafíos, trenes de cercanía de muy buena calidad, trenes de carga en todo lo que se pueda y margen operacional positivo. Perdonen que me haya detenido en eso, porque yo lo creo bien profundo. Creo que si queremos tener ferrocarriles, tenemos que asegurarnos de hacerlo bien para no volver a tener el problema de déficit operacional. El plan del presidente Piñera pretende, y siempre lo lanzó así, 8 años, y por eso lo estoy mirando contra el 2027. Hoy día estamos moviendo 47 millones de pasajeros. Este año, el 2019, vamos a mover como 52 millones de pasajeros, incorporando cosas como el puente sobre el Biobío, vamos a poder pasar a 166 millones de pasajeros el año 2027. Y estos son proyectos concretos, no es que ahora hay que hacerlo, hay que conseguirse las lucas para poder ejecutarlo. Por ejemplo, el del puente, que son 220 millones de dólares. Pero el puente permite multiplicar por 4 la cantidad de pasajeros en la región. En EBITDA, o sea, la caja negativa, el año 2017 llegó a 41 mil millones de pesos de pérdida operacional. Y nosotros decimos el 2027, con todos los trenes operando, con todos los proyectos que hemos mencionado, con esa cantidad de pasajeros, deberíamos tener margen operacional positivo. Y en carga, estamos en 11,4 millones de toneladas y nosotros decimos el año 2027 tenemos que llegar a 20 millones de toneladas, duplicar la carga. Y todos con proyectos conocidos en proceso. Esto no considera el tren de Santiago a Valparaíso, que podría cambiar todas las cifras. pero esto es, este es el plan de ferrocarriles con proyectos concretos. Y ahora bajados a la región, la situación actual de la región es el tren a Coronel, el tren a Laja,
el tren a Talcahuano con un gran desafío. Un puente que tiene más de 130 años, que es maravilloso, pero que de verdad no permite pasar ni rápido ni más de un tren a la vez. Necesitamos dar un salto en tecnología. Y por eso, y aquí lo que estamos diciendo es que nuestra estimación es crecer en pasajeros 4 veces al año 2027. O sea, realmente ser un foco de transporte de cercanía de muy alto estándar. Y en la carga, aumentar aproximadamente en un 50%, que también requiere del puente como hito principal. Todos los proyectos que estamos hablando al año 2027 permitirían atender 11 comunas, 20 millones de pasajeros, 144 kilómetros de red de pasajeros, 42 estaciones y 28 trenes nuevos. Eso es lo que deberíamos tener el año 2027, de los cuales ustedes saben llegan 12 a comienzos del 2021, estarían operando durante el primer semestre del 2021. Y trenes de altísimo estándar de la tecnología del siglo XXI, sin ningún reuso, sino que todos nuevos. Y los proyectos principales están todos detallados aquí. Tenemos, no veo bien lo que dice la pantalla, pero tenemos claramente la conexión, el estudio de la conexión hacia el norte, Penco-Lirquén. Tenemos aumentos de vía y calidad de la vida hacia Laja. Tenemos la extensión a Lota, pero tenemos sobre todo el puente, y en ese es el que me quiero detener principalmente. Nosotros, la relevancia del puente es que hoy día no se pueden meter más trenes, porque entre los trenes de pasajeros y los trenes de carga y la capacidad del puente está completamente copado. Si uno extiende la operación hacia Lota, tendría que hacerlo con los mismos trenes, y por lo tanto, si los trenes ya están llenos, sería una crisis. Y por eso necesitamos primero construir el puente. Si hace la extensión hacia el norte, le pasa lo mismo, porque los usuarios quieren ir de una zona hacia la otra. Entonces necesitamos como punto crítico el puente. El puente es una obra maravillosa que les queremos presentar públicamente en algunos días más. Tiene del orden de 220 millones de dólares de inversión. Debería estar operativo el año 2023, y la etapa en que estamos hoy día es que estamos en estudio de impacto ambiental, lo que quiere decir que los servicios están analizando el proyecto que le hemos presentado, y los alcaldes también, así que aquí don Álvaro Ortiz es muy relevante, y tienen que mirar qué cosas le parece debemos mejorar, qué cosas le parece que están bien. Nosotros creemos que hemos hecho un trabajo bien meticuloso, pero por supuesto, lo bueno de que lo observen distintos actores es que permiten hacer mejoras relevantes, pero ya es una obra muy relevante. Esto permite mejorar el intervalo de tiempo entre trenes, por lo tanto más trenes, permite tener 2 vías, por lo tanto una vía de carga y de pasajeros que no se molestan. La construcción dura 36 meses, o sea, es un periodo largo de construcción, y por eso queremos partir lo antes posible. Aquí lo más importante, la etapa crítica, primero el estudio de impacto ambiental y después el financiamiento. Es una pelea bien relevante que hasta aquí tenemos ganada. En la medida que el tiempo pasa, se arriesga, y por eso que el esfuerzo por sacar estudio de impacto ambiental es muy crítico. Los 12 nuevos trenes, llegan 12 nuevos trenes. Estos son de un estándar muy alto, con aire acondicionado, trenes eléctricos, realmente maravilloso. Y esto es una renovación muy importante, nos permite eliminar toda la flota antigua que está operando hoy día en FESUR. Y estos trenes de verdad van a ser bien diseñados, hoy día están siendo construidos, están en la etapa de ingeniería de detalle en China, fueron comprados a CRRC, una compañía que fabrica prácticamente el 40% de los trenes del mundo hoy día, o sea, realmente en un estándar altísimo. Los técnicos de la empresa, cuando fueron a ver la fábrica, que pensaban que se iban a encontrar con algo retrasado, dijeron: esta fábrica es tan buena como la fábrica de Siemens en Alemania, o sea, realmente un estándar altísimo. Después, esto implica también un centro de mantenimiento en Hualqui que vamos a tener, nos permite mejorar el estándar de las instalaciones que tenemos, nos va a permitir hacer tecnología de nuevo del siglo XXI.
Otros proyectos que estamos ejecutando, muy importante, automatización de cruces. Esto es muy relevante, muy necesario, permite mejorar muchísimo la seguridad, por lo tanto también la velocidad de los trenes. Eso es una cosa bien relevante a la hora de poder mejorar las frecuencias. Está en ejecución, es un proyecto que debería estar terminado el 2020. Este es un proyecto muy importante, prácticamente 40 millones de dólares están siendo invertidos en mejoramiento de vías en todas partes, en el sector de entre Horcones y Coronel, en el sector que va hacia el norte, Lirquén, y también en el tramo que va hacia Laja. La idea es hacer un mejoramiento que permita mejorar la velocidad y la seguridad de la operación. Es muy relevante, a pesar de que se ve muy poco, pero son 40 millones de dólares invertidos en un mejoramiento integral de las vías. Los nuevos proyectos que son complementarios al puente y proyectos que requieren como cuello de botella principal, el puente son la extensión de Coronel hacia Lota y como les digo, esta es una obra que uno debería comenzar cuando el puente esté próximo a terminarse, porque realmente los tiempos de construcción son mucho más rápidos, la ingeniería y todo hay que hacerla antes, pero la construcción no comienza hasta no estar seguro de que estamos en plena construcción del puente. Y esto, en calidad de vía, como mencionaba Sergio, de 46 minutos en tren, 100 minutos en bus, o sea, casi una hora de ahorro diario en cada sentido para las personas que de Lota vienen a Concepción y los que se mueven entre Lota y Coronel, un ahorro bien relevante para la distancia pequeña que hay. Y por lo tanto, realmente cambios de calidad de vida que son de estándar mundial. Y de nuevo, esto hace que el servicio sea tan bueno que sea imbatible. Y por lo tanto, los pasajeros lo van a elegir. A igualdad de precio no hay ninguna duda y eso es lo que es importante hacer. La ampliación del biotren, 4 millones de pasajeros, terceras vías en 48 kilómetros, 10 trenes más. O sea, una vez que tengamos el puente, tenemos una extensión a Lota, necesitamos mucho más trenes y necesitamos un estándar de vía mejor. Es parte importante y me pueden corregir después si hay alguna de estas cifras que les parezca sorprendente. Pero la verdad es que es un paso muy relevante de transformación del servicio de transporte. Bueno, y la extensión Concepción-Lirquén, y aquí quiero hacer una nota porque todos los otros son proyectos que están bastante avanzados, que tenemos bastante ingeniería. Esta es una iniciativa que nos planteó el presidente Piñera, que surgió hace muy poco y que no estaba pensado como opción en el plan original, y por eso está recién en estudios de prefactibilidad. Pero una parte importante de esto es un metro de ciudad. Entonces creemos que es un paso que tenemos que dar y que si lo hacemos bien y si la rentabilidad social lo permite, podríamos tener una parte de conectividad inmediatamente de un estándar superior al interior de la ciudad, sobre todo en el tramo inicial. Después ya cuando se sale de la ciudad y se va hacia Penco, hay un tramo largo que no hay comunidades. Quizás hay una posibilidad de expansión ciudadana hacia allá, es una discusión abierta. Pero para nosotros es una iniciativa que está recién comenzando y por lo tanto también está en los estudios de prefactibilidad, pero nos parece una opción importante. Y por último, cosas como las desnivelaciones, y aquí le pedimos ayuda a todos ustedes. Las desnivelaciones nosotros sentimos que como ferroviarios no nos corresponden, a pesar de que encantado de hacerlo. Pero es suficiente desafío pelear por los recursos para construir vías, para comprar trenes, para mejorar estándares de seguridad, para construir puentes y túneles, como además tener que estar peleando por desnivelaciones que son propias de la ciudad. Entonces, aquí el impulso de los alcaldes, el impulso del Ministerio de Vivienda, incluso el impulso del MOP, son muy críticos. Nosotros esperaríamos que fueran ellos los interesados en las desnivelaciones, en hacer trabajos para mejorar la conectividad de un lado a la vía al otro lado, porque la ciudad ha ido creciendo dejando olvidado las desnivelaciones. Y nosotros encantados de ejecutarlas, pero la pelea por los financiamientos nos gustaría ser más bien observadores que empujadores, para nosotros priorizar lo que es el transporte directamente. Entonces, el plan de proyectos completo, lo que les decía, un poco más de 20 millones de pasajeros y la carga duplicarla a aproximadamente 8 o 9 millones de toneladas
al año. Eso es el desafío que nos hemos planteado y el total de inversiones de estos son un poco más de $800 millones. Eso es. Muchas gracias.